una alegría ver la sala tan llena, ¿verdad, Octavio? Hemos comentado. Así que, bueno, después de una mañana tan interesante, no nos podíamos permitir el lujo de aspirar a que esta tarde lo fuera menos. Así que vamos a comenzarla con un invitado muy especial, con un hombre que a través de su profesión como jurista y un nutridísimo trabajo como ensayista y articulista, se ha convertido en todo un referente de la lucha contra las masculinidades tóxicas en nuestro país. Él es Octavio Salazar Benítez, aquí le tenéis a mi derecha, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba y miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Es muchas otras cosas, pero no las voy a decir porque le causa pudor, entonces no voy a decir mucho más. Implicado personal y profesionalmente en la lucha por la igualdad de género, ha centrado buena parte de su trabajo en el estudio crítico de las masculinidades. Otras masculinidades posibles hacia una humanidad diferente y diferenciada, publicada en 2012, Masculinidades y ciudadanía, los hombres también tenemos género, publicada en 2013, El hombre que no deberíamos ser, publicada en 2017, son solo una pequeña muestra de su aportación en esta línea. Colabora también en distintos medios de comunicación, como el Diario de Córdoba, el Huffington Post, me vais a perdonar mi inglés, el Diario.es, El País y la revista GQ, en la que a él le gusta especialmente colaborar porque es una revista cuyo público diana es fundamentalmente masculina. Y es muy interesante que voces como la de Octavio, en medio de los anuncios de coches y moda y para masculinos y motos, pues aparezcan los artículos y las intervenciones de Octavio. Yo he leído algunos y la verdad es que es una colaboración. Además creo que es una colaboración mensual, ¿verdad, Octavio? Así que eso es muy interesante. Pero Octavio también es un apasionado cinéfilo y se ha puesto las gafas violeta para analizar el cine como vehículo fundamental para transmitir unos determinados valores de lo que significa ser hombre y ser mujer. La igualdad en rodaje, masculinidades, género y cine, publicado en 2015, o su más reciente trabajo, John Wayne, que estás en los cielos, masculinidades, cine y feminismo, publicado este mismo año de 2023. Son buena muestra de ello. Su ponencia de esta tarde, titulada La masculinidad como problema y los hombres como parte de la solución, ya nos puede poner en perspectiva sobre su forma de estar y ser en el mundo que le ha tocado vivir. Además de sus logros profesionales, Octavio es una persona cercana, comprometida y generosa con su tiempo y con su conocimiento, como lo demuestra su presencia aquí esta tarde y en toda la jornada de esta mañana. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias por tu colaboración. Estoy segura de que tu ponencia será emocionante e interesante y que todos y todas saldremos de aquí con una perspectiva enriquecida. Y sin más preámbulos, os dejo con Octavio Salazar. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Encantado de estar en este espacio que está lleno de tanto significado para mí, no solo por estar en una facultad de Derecho, que es mi espacio habitual de trabajo. Mañana mismo tengo que salir corriendo para Córdoba porque tengo clase allí con mi alumnado de primero y porque es un espacio que, según me cuentan, habitualmente se dedica al cine, a las proyecciones de la cátedra de cine y, como ha dicho bien Elvira, yo soy muy cinéfilo, muy aficionado al cine. Y bueno, estar aquí, estar ya en esta ciudad, ¿no?, tan de cine como es Valladolid, pues siempre es un placer, ¿no?
En primer lugar, por supuesto, gracias Elvira por tu cariñosa presentación, por tus palabras. Yo el otro día hablaba con ella, digo, no hace falta que cuentes lo que he hecho, lo que he dejado de hacer, porque eso cualquiera lo puede, ¿no?, curiosear por las redes sociales, por Google y tal. Y bueno, veo que me ha hecho caso y ha hecho una presentación con todo el cariño y con toda su generosidad. Gracias, por supuesto, a quienes han hecho posible esta jornada y a quienes han querido contar conmigo una vez más, a los amigos y amigas de ASIES y muy especialmente a Marisa por su labor permanentemente cuidadora, ¿no?, diría yo, de todas las personas que estamos aquí, y por supuesto a mi querido Luis, que es mucho más que un amigo en este recorrido, ¿no?, de la lucha por la igualdad, ¿no? A mí hay una canción que me gusta mucho, que seguramente muchas y muchos de vosotros lo reconoceréis, que es La cura, de Franco Battiato, una canción ya que tiene sus añitos, y me gusta mucho porque habla del cuidado. La cura significa el cuidado en castellano. Me gusta que en italiano y creo que también en catalán la palabra sea femenina, porque creo que el cuidado tiene mucho que ver con el lugar, ¿no?, y con la dedicación de las mujeres, ¿no?, en ese mundo patriarcal del que ahora vamos a hablar. Y yo debo decir que siempre que vengo a Valladolid, y muy especialmente cuando vengo de la mano de las amigas y los amigos de ASIES, pues me siento absolutamente cuidado, ¿no?, en ese sentido tan amoroso que describe la canción de Battiato, y en ese sentido que reivindica esa ética del cuidado tan feminista, ¿no?, y tan revolucionaria, y que por más que repitamos, pues creo que nos hace falta más que nunca en nuestro mundo y en nuestras relaciones, ¿no? Así que muchísimas gracias, amigas y amigos, por esta invitación, por permitirme estar aquí, por plantearme el reto de que el personal no se duerma a esta hora de la siesta y por ver una sala tan llena de gente no tan joven, pero también mucha gente joven, lo cual creo que es una buenísima noticia y un motivo de enhorabuena para quien ha organizado esta jornada tan rica, ¿no?, y tan enriquecedora, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de masculinidad. Esta mañana, por supuesto, la mesa anterior y, por supuesto, Miguel Lorente me han abierto el camino de cuáles son los desencadenantes de la violencia de género, y yo creo que Miguel lo ha explicado perfectamente, como él siempre lo hace, ¿no?, con su rotundidad argumentaria, ¿no?, y su claridad expositiva, y me ha dejado abierta la puerta para que yo ahora me dedique en este ratito que vamos a compartir a penetrar mucho más en ese eje, ¿no?, que a mí me parece que es donde está la clave de la desigualdad y por lo tanto de la violencia, que tiene que ver con la masculinidad, ¿no? La masculinidad entendida como un problema político, en el sentido que yo voy a tratar de explicaros ahora, y cómo frente a ese problema, pues yo creo que los hombres deberíamos ser parte de la solución, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer con vosotros un recorrido por algunas ideas, algunas preguntas también. Yo hay cosas que no las tengo claras, es decir, yo de entrada os admito que hay muchas zonas en las que me muevo en los grises porque no tengo claro que la respuesta sea o blanco o negro. Creo que también hay muchos espacios donde está muy bien ejercitar la duda, ¿no?, y como mínimo la sospecha, y os invito como mínimo a que participéis en esa conversación, y por supuesto estaré encantado de que luego podamos dialogar un ratito y podamos conversar y podamos seguir profundizando, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a poner de pie también, como hizo Miquel esta mañana, porque creo que me siento más cómodo, ¿no?, sintiendo que estoy dando una clase, ¿no?, en la facultad más que una charla, ¿no? Voy a empezar planteando dos preguntas que yo creo que son dos preguntas necesarias, pero que yo voy a dar, creo, de que dos respuestas incómodas, ¿no?, por la complejidad de esa respuesta y por poner el foco en alguna llaga que tiene que ver con las políticas de igualdad, incluso con el feminismo, y que voy a tratar luego, claro, de ir desarrollando, ¿no? La primera pregunta sería: ¿por qué, pese a todas las conquistas legislativas, ¿no?, que en España hemos tenido, muy especialmente en las últimas décadas, de todas las políticas públicas que se han ido desarrollando en este país, muy especialmente durante algunas legislaturas y durante algunos mandatos políticos, cómo a pesar de todo ese cambio progresivo que ha habido en la conciencia de la sociedad, por ejemplo, con respecto a la violencia machista, cómo seguimos teniendo unas sociedades donde persiste eso que podemos identificar como el orden patriarcal y la cultura machista, ¿no?, de la que hoy hablaba Miguel Lorente, ¿no? ¿Dónde está, bueno, la razón de esa persistencia, ¿no?, a pesar de lo mucho que ya hemos recorrido, al menos desde el punto de vista formal, ¿no? Quienes estéis estudiando Derecho, vayáis a estudiar Derecho, iréis viendo cómo desde el punto de vista legislativo
tenemos uno de los ordenamientos más avanzados del mundo en cuanto a la materia de igualdad de mujeres y de hombres, ¿no? Y junto a esa habría esa otra pregunta que durante toda la mañana ha estado sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué, pese a todos esos esfuerzos normativos, de concienciación, de intervención pública, se mantienen e incluso vemos cómo aumentan las violencias machistas, ¿no? Hoy hablábamos del dato del aumento de las agresiones sexuales, ¿no? Nos hablaban de la preocupación que ya el último informe de la Fiscalía General del Estado alertaba de cómo están aumentando las violencias sexuales entre los más jóvenes, ¿no? La violencia de género, y también se hablaba de los datos absolutamente alarmantes de estos últimos meses, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, no? Estos serían los dos grandes interrogantes que yo plantearía para empezar. Y yo lanzaría dos posibles respuestas, ¿no? Con las que luego voy a ir trabajando para que luego podamos llegar a conclusiones que, por supuesto, podríamos debatir y seguramente alguno y alguna podréis no compartir, ¿no? A la primera pregunta yo tengo una posible respuesta que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Creo que en gran medida seguimos cometiendo el gran error de entender que lograr la igualdad de mujeres y hombres se traduce necesariamente en equiparar las mujeres a los hombres y a lo masculino. Y por lo tanto no hemos sido capaces de desmontar la masculinidad como esa cultura y como ese eje de la política, como ese eje de lo público que se proyecta tanto en hombres como en mujeres. Entonces tendríamos que lo mismo hacer una mínima reflexión crítica sobre qué tipo de políticas de igualdad estamos haciendo, qué tipo de objetivo es el que estamos planteando, porque vaya aventura si al final lo que le estamos diciendo a las chicas, por ejemplo, de vuestra edad, oye, que si quieres triunfar en este mundo, en esta sociedad, lo que tienes que hacer es comportarte como un tío, ¿eh? Porque si no te comportas como un hombre, el éxito va a ser una cuestión bastante discutible. Yo creo que esa es una primera reflexión que tendríamos que plantearnos, insisto, desde el punto de vista de las políticas de igualdad. Y con respecto a la segunda pregunta, yo lanzaría otra idea, ¿no? Yo creo que la respuesta a la desigualdad, que es el origen de la violencia, en este caso de las violencias machistas, no puede venir de la sanción. El Código Penal, del que se ha hablado en la mesa anterior con detalle, el Código Penal nunca ha corregido las injusticias sociales. Acudir a las normas sancionadoras nunca ha sido en el mundo civilizado un instrumento para corregir las desigualdades existentes. Por lo tanto, yo creo que a veces estamos equivocando muy singularmente el foco cuando hablamos de la violencia, cuando insistimos tantísimo en esa represión penal, en el castigo, lo que un poco salía a relucir en la mesa anterior, ¿no? Y nos estamos olvidando de toda esa vertiente que tiene mucho más que ver, como también se ha dicho esta mañana, con la prevención, la socialización, la educación. Unas políticas de igualdad de mucho más largo plazo que exigen una mayor dotación presupuestaria, que no tienen un efecto del día siguiente ver publicado en el BOE la reforma del Código Penal, que eso es muy simple, el BOE lo aguanta casi todo, pero lo que no lo aguanta casi todo, por ejemplo, es la ley de presupuestos, ¿no? Y la ley de presupuestos es fundamental si queremos implementar políticas que tengan que ver con la transformación igualitaria de la sociedad, ¿no? Estas dos preguntas nos deben llevar a la siguiente reflexión, ¿no? Y es que evidentemente vivimos en sociedades formalmente iguales, es decir, donde el derecho, donde nuestra Constitución, donde las leyes dicen que mujeres y hombres tenemos los mismos derechos, que no podemos ser discriminados por razón de sexo, pero donde, sin embargo, la realidad nos sigue demostrando que seguimos teniendo diferentes posiciones, ¿no? Sigue habiendo unas relaciones de poder que se anclan fundamentalmente en esa cultura machista, en un determinado modelo de masculinidad y en eso que podemos identificar con el orden patriarcal. Y el resultado de todo ese conjunto de factores es una desigualdad de estatus. Y esta es clave para que entendamos cómo políticamente tendríamos que actuar sobre la desigualdad de género. Mujeres y hombres seguimos teniendo un estatus desigual. Y cuando me refiero a estatus, me refiero a la posición en cuanto a sujetos políticos, en cuanto a sujetos de derecho, en cuanto a sujetos económicos, en cuanto a nuestro lugar en la sociedad. Y esa diferencia de estatus, evidentemente, requiere una acción política, una intervención política, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está una de las claves que tendríamos que abordar, ¿no? Cómo ese orden patriarcal y a través
y amparándose especialmente en esa cultura machista, lo que genera fundamentalmente es, como se ha dicho también esta mañana, no solamente una violencia estructural, sino también un sistema de opresión. Yo creo que este es el término que utilizan además muchas teóricas feministas que mejor define la situación en la que se encuentran las mujeres en el mundo. Es una situación de opresión gracias al dominio masculino. Y esa opresión se traduce fundamentalmente en 4 ámbitos de poder, ¿no? Esos 4 ámbitos que tenéis en ese esquema. Un ámbito que es el poder estructural, que tiene que ver con cómo se organiza la opresión. Otra dimensión sería el poder disciplinario, que es el que se encarga de gestionar la opresión. Otra perspectiva sería el poder hegemónico, que sería toda esa construcción que nos sirve para justificar el dominio de los hombres sobre las mujeres. Y luego hay una tercera faceta o dimensión que es la interpersonal y que se traduce en nuestras relaciones más personales, más privadas y en nuestra conciencia individual reproducimos ese esquema de dominio y opresión sobre las mujeres. Entiendo que mientras que no abordemos este meollo político de la desigualdad de estatus de mujeres y hombres, difícilmente vamos a acabar con la desigualdad de género y, por supuesto, con las violencias, ¿no? La actualidad más reciente nos ha puesto en bandeja poner ejemplos maravillosos, en el sentido, podemos decir, muy metafórico y literario del término, porque maravilloso no tiene nada, pero sí en el sentido más explícito de todo lo que significa esa construcción cultural que representa el machismo y todo ese orden de poder que significa el patriarcado, ¿no? Cuando hemos contemplado en estos meses el asunto Rubiales, yo creo que ahí tenemos casi un perfecto manual de todo eso que desde el feminismo se ha venido durante décadas y siglos criticando de la estructura patriarcal, del poder dominado por los hombres y de cómo se construye un determinado modelo de masculinidad. Un determinado modelo de masculinidad que, como se ha dicho también esta mañana, necesita permanentemente mostrarse, demostrarse, ratificarse ante los iguales. Una masculinidad para la que es importantísima el grupo, la fratría, el reconocimiento de los que tú consideras tus colegas, ¿no? Y donde efectivamente, como decía ese titular de ese periódico, ¿no? Luis Rubiales, entre otras cosas, es un machista que no sabe que lo es, ¿no? Es decir, seguimos manejando nuestro mundo, nuestras relaciones, con sujetos, por supuesto, tanto hombres como mujeres, pero en este caso voy a centrar especialmente en los hombres, que efectivamente no han desarrollado la mínima conciencia crítica para reconocer que en nosotros mismos hay un machista, ¿no? Y como a mí me gusta afirmar muchas veces, hasta de manera como muy radical, pues yo también, incluso yo, tengo un Rubiales dentro y me imagino que la mayor parte de los hombres, por no decir todos los hombres y chicos que estáis aquí, pues también tenéis un Rubiales dentro, ¿no? Y un Rubiales que nuestra socialización como hombres, en un contexto de masculinidad hegemónica, nos ha inculcado, nos ha socializado, se nos ha educado en él y es muy complicado desprenderse de ese modelo, ¿no? De esa especie de armadura que todos nos vamos colocando de que nacemos y a medida que vamos avanzando a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Yo creo que el asunto Rubiales, más allá, por supuesto, de la reacción tan mayoritaria y positiva, ¿no?, que ha habido en contra de sus actuaciones, creo que es muy significativo situaciones, por supuesto, estas situaciones que tienen que ver, ¿no?, con esta complicidad, ¿no?, con este papel de la fratría, ¿no?, esta complicidad de los hombres con la continuidad de un modelo de poder y que también lo vimos aquí, ¿no? Recordaréis cuando hicieron los jugadores de la selección masculina esa declaración, ¿no? La misma gestualidad, ¿no? Cómo leyeron el texto, ¿no? Cómo se enfrentaron a las cámaras. Estaba poniendo de manifiesto que aquí había un serio problema de concienciación, de convencimiento y que, bueno, de alguna manera se habían visto forzados, pasados no sé cuántos días, a salir a la palestra, pero sin que realmente hubiera habido ahí un proceso de revisión crítica, ¿no? Por eso yo creo que en este asunto, más allá de lo más anecdótico que hemos podido seguir en esta semana, tendríamos un manual perfecto de todo eso que hay que desmontar, ¿no? Y no solamente tiene que ver con el sujeto individual Rubiales, tiene que ver con toda una estructura de poder, en este caso proyectado en un mundo tan masculino y masculinizado como es el del fútbol, pero que podemos trasladar a otros mundos como podría ser el universitario, ¿no?, que es el que yo estoy,
donde, pese a que cada vez hay más mujeres en ámbitos docentes, investigadores, incluso de dirección y de cargos públicos, todavía sigue siendo una estructura tremendamente masculinizada, jerárquica y hasta medieval en muchos casos, ¿no? Y quien habla de eso habla de poderes de las empresas, del mundo de la economía y quizás un poco en menor medida el de la política, pero todavía también en gran medida el de la política, ¿no? Una cultura machista, que además yo creo que esto también es muy importante subrayarlo, es absolutamente transversal a todas las ideologías, a todas las opciones partidistas, ¿no? Y a todos los posicionamientos políticos, morales. Es decir, aquí hay que desmontar completamente esa idea de pensar, ¿no? Que los de izquierda o las de izquierda van a ser más feministas, las de derecha más o menos. Bueno, podríamos discutirlo sobre todo desde el punto de vista de los comportamientos de los hombres, ¿no? Y es evidente que también, incluso dentro de la izquierda, de fuerzas progresistas, de fuerzas tradicionalmente comprometidas con la igualdad de derechos, con la justicia social, detectamos pues toda una serie de comportamientos que evidencian, ¿no?, lo más rastrero, incluso, yo diría, de esa cultura machista, ¿no?, que tiene que ver con el desprecio a la autoridad de las mujeres, el no reconocimiento de la equivalencia de las compañeras en el juego político o incluso en el caso quizás más, ¿no?, más vergonzante, ¿no?, de los últimos meses, ¿no?, pues el acceso a la prostitución como algo absolutamente normalizado, ¿no?, por parte de muchos hombres que entienden que las mujeres están ahí a su disposición también para, a cambio de dinero, ofrecerles satisfacciones sexuales, ¿no? Esa masculinidad patriarcal, de la que son ejemplo todos esos individuos que hemos ido viendo en las fotografías anteriores, se sustenta en varios elementos, ¿no? Podríamos hablar de aquí de muchos factores, pero yo he destacado sobre todo 4 que me parecen que son los más relevantes. Por un lado, eso que una antropóloga que se llama Almudena Hernando llama la fantasía de la individualidad. La fantasía de la individualidad consiste en creer, los hombres hemos creído siempre a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, todavía hoy muchos hombres siguen pensando que son totalmente independientes, individuos que no necesitan de otros o de otras porque ellos se bastan a sí mismos, ¿no?, para desarrollarse, para triunfar, para conquistar poder, para tener éxito en lo laboral, éxito en lo público fundamentalmente, ¿no? Y es una fantasía de la individualidad porque justamente todos esos hombres a lo largo de la historia de la humanidad han necesitado contar con el sustento, el apoyo, los cuidados de mujeres que han estado tradicionalmente en lo privado sosteniendo las necesidades domésticas, de cuidado, de atención de los hijos, de la comida, de la supervivencia de esos hombres triunfadores en lo público, ¿no? Por lo tanto, los hombres nos hemos educado en esa especie, como decía Miguel Lorente, de una especie de mentira, de creernos independientes, individuos que no tenemos necesidad de otros ni de otras, cuando, por el contrario, si algo nos define como humanos, es justamente la interdependencia, ¿no? Esa fantasía va ligada a otra, que es lo que a mí me gusta llamar la fantasía de omnipotencia, ¿no?, que es una palabra que tiene que ver también con el poder, ¿no? El poderlo todo, el ser capaz de todo, el creernos capaces de asumir todos los riesgos, todas las empresas, ¿no? El sentirnos incluso obligados a demostrarnos y a demostrar a los demás que somos una especie de superhéroes, ¿no? Y esa es una fantasía también, porque eso no es real. Ningún hombre es realmente un superhéroe, ni puede serlo, por mucho que haya películas que nos vendan esa imagen o por mucho que pensemos en determinados referentes mediáticos como pueden ser los futbolistas y los califiquemos de una especie de dioses o de héroes. Yo recuerdo cuando hace unos años murió Maradona, los titulares que veíamos en muchos periódicos era Dios ha muerto, ¿eh? O sea, esa idea de la divinidad, ¿no? La idea de la divinidad, que es una idea muy de la teología de las religiones monoteístas y que tiene mucho que ver con esa idea de los hombres que nos creemos una especie de dioses, ¿no? De nuevo, una fantasía, ¿no?, que en muchas ocasiones yo creo que genera tremendas presiones negativas en la mayoría de nosotros cuando desde pequeñitos queremos emular a esos héroes, a esos dioses, a esos seres omnipotentes que nos están diciendo desde que apenas estamos en la cuna que tenemos que parecernos a ellos, ¿no? El tercer elemento sería, muy ligado al anterior, la ilusión de invulnerabilidad. Es decir, el creernos absolutamente invulnerables y por lo tanto ser capaces de enfrentarnos a todos los riesgos, a todos los peligros, no tener dudas,
ser siempre tremendamente pragmáticos, activos. De nuevo, eso es una ilusión, es una fantasía. Porque los seres humanos, si por algo se caracterizan, es justamente por la vulnerabilidad. Eso es lo que nos define esencialmente como seres humanos. Y los hombres nos hemos construido toda una especie de coraza, de nuevo, creyéndonos absolutamente invulnerables. Y por lo tanto, todo lo que de alguna manera nos remita a ser o sentirnos o parecer vulnerables, lo hemos ido rechazando. Hemos rechazado lo emocional, porque efectivamente meternos en el terreno de lo emocional es asumir una parte que tiene mucho que ver también con la fragilidad, con las dudas, con las inseguridades, con los problemas internos. Hemos renunciado, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el cuerpo, porque hemos entendido que nuestro cuerpo era el del Dios omnipotente, pero en un cuerpo que podía enfermar, que estaba necesitado de cuidado, que podía ser débil, que podía ser vulnerable. Entonces, todo esto ha ido construyendo ahí una bomba de relojería tal que efectivamente eso es lo que tendríamos que desmontar. Pues claro, todo ese proceso nos ha llevado también a un cuarto elemento que para mí es clave, que es la desvalorización de los vínculos. Desde esa construcción de lo individual, de la omnipotencia, de la invulnerabilidad, los hombres hemos considerado como algo muy secundario, muy devaluado, todo lo que tiene que ver con los vínculos relacionales, con los vínculos emocionales. Porque además, todos esos vínculos los sostenían, los han sostenido, los sostienen las mujeres. Las mujeres de nuestra familia, las que han estado ahí con esa tarea muchas veces silenciosa, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dedicada sobre todo a mantener los vínculos, ¿no? Esa actitud de desvincularnos nos ha convertido con muchísima frecuencia, nos convierte con muchísima frecuencia en seres que nosotros tenemos la capacidad de empatizar, de humanizar al otro o a la otra, de pensar siempre que el otro o la otra es una herramienta o un medio, ¿no?, para la satisfacción de nuestros fines. Y ahí tenemos un serio problema que incide finalmente en cómo entendemos los derechos del otro, la dignidad del otro y muy especialmente la dignidad y los derechos de la otra, ¿no? Bueno, esta idea, ¿no?, de la masculinidad, como ya he apuntado, se ha basado además históricamente y muy especialmente a partir de la Ilustración, ¿no?, y de todos esos procesos que llevaron en Europa a construir las modernas democracias, el moderno constitucionalismo. El eje básico de la construcción de esos sujetos era la racionalidad. El sujeto de derecho, el sujeto humano por excelencia, era el sujeto racional, el hombre como sujeto racional, totalmente desvinculado en ese modelo, como decíamos antes, de las emociones y del cuerpo. Es como si fuéramos una especie de sujeto incorpóreo y sin emociones, donde lo relevante era nuestra capacidad de raciocinio, ¿no? Recordaréis, ¿no?, la sentencia de Descartes, ¿no?, que se convierte como en la clave, ¿no?, del pensamiento ilustrado, ¿no? Pienso, luego existo. O sea, la clave de mi existencia no es que yo tenga un cuerpo donde se traducen mis debilidades, mis necesidades o mis deseos, o que tenga emociones que me hacen ser empático con el otro, sino que la clave de mi humanidad es que pienso y que soy un ser racional. Yo creo que seguimos siendo herederos de un modelo de sujeto que arrastra esta construcción, yo entiendo que absolutamente nociva, ¿no?, del entendimiento de la humanidad. Y en toda esa construcción de esa masculinidad omnipotente, invulnerable, fantasiosa, hemos normalizado y legitimado el uso de la violencia. Y ya no simplemente hablamos de la violencia contra las mujeres, sino la violencia entre nosotros, ¿no? La violencia como forma de resolver los conflictos. La violencia como manera de hacer sacar de nuestro interior al que no hemos querido enfrentarnos emociones tan absolutamente negativas como la ira, que es una emoción muy masculinizada. No quiere decir que las mujeres no puedan experimentar ira, claro que sí, pero sí que es una emoción muy vinculada a comportamientos masculinos y que tiene que ver con esa reacción, pues eso, de agresividad, de rechazo, de cabreo, de enfado, y que con relativa frecuencia nos lleva, pues eso, a dar un golpe en la mesa, a dar un golpe en la pared o a darle un golpe a quien tenemos al lado, ¿no? Entonces, claro, tenemos que revisar todo un modelo también cultural. Fijaros que yo pongo imágenes de películas, por lo del cine que os decía antes, donde permanentemente hemos ido asistiendo década tras década, desde el siglo XX, ¿no?, cuando aparece el cine, a una permanente legitimación
de modelos de masculinidad y de feminidad, ¿no? Ahí he puesto esa foto de cine clásico que supongo que los más jovencitos y las más jovencitas no reconoceréis, esa fotografía de Hilda, ¿no? La célebre bofetada, ¿no? De Hilda, que la he puesto ahí no solamente por la bofetada y por la violencia que representa, sino porque el personaje ahí de Rita Hayworth es ese prototipo de la mujer fatal, ¿no? La mujer que conducía a la perdición de los hombres, ¿no? La Eva, ¿no?, del Antiguo Testamento, que es la que llevaba a Adán, ¿no?, y lo condenaba absolutamente a tener que escapar del paraíso, ¿no? Ese modelo que hemos visto insistentemente en el cine, ¿no?, donde solamente veíamos o mujeres santificadas como esposas y madres, o mujeres que, en este caso negativo, pues se entendían que eran como la perdición de los hombres, ¿no? Y si repasáis la historia del cine, durante décadas y décadas, esos eran los esquemas más habituales, ¿no? Ahora, afortunadamente, empezamos a encontrar otros relatos justamente cuando hay más mujeres que están accediendo a la dirección, a hacer guiones, a producir películas, a producir series. Están introduciendo, claro, otra mirada sobre lo humano, ¿no? ¿Qué ha ocurrido también? Pues que esa construcción de la masculinidad ha tendido a identificarse con lo universal. Siempre que hablamos de un tema muy polémico como es el del lenguaje inclusivo, pues el tema del lenguaje inclusivo hay que plantearlo desde aquí. ¿Por qué tenemos una lengua donde el masculino plural, el que sirve como inclusivo tanto de hombres como de mujeres? Porque desde ahí, desde la lengua también, se refleja una cultura donde el sujeto masculino se identifica con el sujeto universal. El sujeto que representa la humanidad en su conjunto ha sido el hombre, el sujeto varón. La otra mitad, porque las mujeres sois la mitad, no sois un colectivo, no sois un grupo, no sois una minoría, incluso sois hasta una mayoría porque sois por el número de nacimiento un poquito más de mujeres, durante siglos y siglos habéis estado completamente excluida de la definición del sujeto político, del sujeto de derecho o del sujeto de trabajo. Las mujeres no cabíais en la definición del sujeto. Cuando nos vamos a las declaraciones de derechos clásicas de Francia de 1789, la americana y las primeras constituciones del 19, es declaración de derechos del hombre y del ciudadano. Pero hombre y ciudadano no en el sentido genérico, sino en el sentido estricto, porque las mujeres no eran ciudadanas. Y a partir de ahí las mujeres han tenido que hacer un larguísimo proceso de lucha por conquistar el estatus de ciudadanía. Y todavía andan en ello. Una de las primeras conquistas fue el voto, el acceso a la educación, y todavía andan ahí peleando por el igual salario, por supuesto por acabar con la violencia, con el acoso sexual, por acceder a puestos de responsabilidad, por el tema de los cuidados en el entorno privado, etcétera, 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 ¿no? Es decir, que en ese proceso todavía estamos, ¿no? Pero el género es un concepto relacional, porque tiene que ver siempre con cómo nos construimos en nuestras relaciones hombres y mujeres, mujeres y hombres, penetra, por lo tanto, en todos los espacios en los que nos desenvolvemos. Por eso hoy, cuando se decía en la mesa anterior, es necesaria la perspectiva de género en cualquier dimensión profesional. La perspectiva de género tiene que tenerla un médico, una médica, un arquitecto, una arquitecta, un abogado, una abogada, o por supuesto una educadora social o un educador social, claro. Cualquier ámbito. ¿Por qué? Porque esas relaciones de género penetran, por supuesto, en lo público, en los poderes privados. Y cuando hablo de poderes privados, quiero que pongamos bien el foco. Una empresa es un poder privado. El mundo del trabajo, más allá del ámbito funcionarial, se desenvuelve en el contexto de los poderes privados. Hemos conquistado muchísimos espacios de igualdad en el mundo de la empresa, en el mundo del trabajo, pero todavía ahí las mujeres siguen teniendo escollos fundamentales. Seguimos teniendo una cultura laboral, organizacional, empresarial, que es una cultura pensada, creada por y para los hombres y para un mundo hecho a medida de los hombres. Y donde, como con calzador, estamos metiendo ahora a las mujeres con el riesgo que yo decía al principio. Mucho cuidado, que si tú quieres triunfar en esta empresa, pues no te queda más remedio que actuar como un hombre. No estamos cambiando el concepto de empresa ni de trabajo, sino que a ti te estamos diciendo que tienes que incorporarte al modelo que ya tenemos absolutamente establecido desde hace siglos, ¿no? Y luego, claro, esas relaciones de género se traducen también en lo más personal e íntimo. En la afectividad, en la sexualidad, en la familia,
las relaciones íntimas que podemos tener de amor o del afecto, que como queramos llamarlo, todo eso penetra y esas relaciones de género implican unas relaciones de poder. Y ahí es donde está uno de los grandes meollos de la violencia machista, ¿no? Que es el resultado de cómo en ese espacio de lo personal, de lo íntimo, de la sexualidad, acabamos también introduciendo esa perspectiva asimétrica y relacional que implica tener en cuenta el género, ¿no? Por lo tanto, la masculinidad en cuanto concepto, podemos decir, de megaestructura, penetra en todos los ámbitos de la vida. Cuando yo hablo aquí de masculinidad, no me estoy refiriendo a los hombres concretos que estamos aquí. Todos y todas las personas que estamos aquí participamos de esa masculinidad, entendida como cultura. Esa masculinidad penetra, insisto, en lo político, en lo económico, en lo cultural. Y por lo tanto entiendo que si no desmontamos esa masculinidad concebida además como lo universal, difícilmente vamos a avanzar hacia una sociedad donde mujeres y hombres seamos equivalentes, ¿no? Esa construcción política y cultural de lo masculino ha ido desarrollando a lo largo de los siglos toda una serie de estrategias de poder que tienen que ver con mucho... Hoy cuando se habla de los privilegios, ¿no? Y alguien preguntaba, bueno, ¿cómo te identificas los privilegios? Si eres consciente de los privilegios. Es que, claro, todo esto está tan enraizado en nuestra manera de estar en el mundo que si no tienes una mínima conciencia crítica, empezando por ti mismo, difícilmente vas a verlo. Un elemento clave para detectar por qué los hombres siempre hemos estado en una posición privilegiada tiene que ver con esto que os pongo ahí, ¿no? Esa idea de la centralidad de los hombres y de lo masculino. Durante tiempo y tiempo, las cuestiones centrales, los debates fundamentales en lo político, las cuestiones científicas prioritarias, eran justamente las que tenían que ver con los hombres, con lo masculino, con nuestros problemas, con nuestras identidades, con nuestros trabajos, con nuestras aspiraciones. El centro de referencia, ¿no? Como ese hombre de Vitruvio, ¿no? Del Renacimiento, que era el eje alrededor del cual circulaba todo el mundo, ¿no? Esa idea del androcentrismo, ¿no? Y luego la idea de la importancia, ¿no? Esta idea la trabajó hace ya muchísimo tiempo Josep Vicent Marqués, ¿no? El creernos siempre los importantes, ¿no? Estemos donde estemos en el espacio donde estemos, tengamos o no capacidades, habilidades o herramientas suficientes, pero ya por el hecho de ser hombre tenemos como imbuida, ¿no? Esa fantasía de nuevo de creernos los importantes. Y esto tiene todo su correlato. Las mujeres nunca han estado en el centro, las vivencias, problemas, inquietudes, aspiraciones de las mujeres nunca han estado en el centro, han estado en los márgenes. Las mujeres, como decía Simone de Beauvoir, erais lo otro, ni por supuesto las mujeres eran lo importante, ni los problemas de las mujeres eran lo importante. Un elemento evidente de hasta qué punto lo que tiene que ver con las mujeres nunca ha sido lo importante es la ausencia de los derechos sexuales y reproductivos en las declaraciones de derechos y en el moderno constitucionalismo, como algo tan directamente relacionado con la dignidad, la salud, el bienestar, la autonomía de las mujeres, como es su salud sexual, su salud reproductiva, eso no hemos conseguido todavía elevarlo a la categoría de derecho, ¿eh? Entonces, bueno, seguramente, como muchas veces decimos y muchas compañeras feministas lo dicen, ¿no? Seguramente si fuéramos los hombres los que pariéramos, hacía tiempo que el aborto sería un derecho fundamental en la Constitución, ¿no? Pero claro, eso ha pertenecido siempre a un ámbito que no hemos considerado relevante, importante ni central, ¿no? ¿Qué ocurre además? Que ese ideal tan fantasioso de ser un superhéroe, un superdios omnipotente, tiene que estar permanentemente demostrándose. Por eso la masculinidad siempre está en precario, ¿eh? Esa idea de lo masculino, permanentemente activo, exitoso, competitivo, el que más dinero gana, el que tiene el coche que más corre, el que más folla. Fijaros cuando se utiliza esa expresión, ¿eh? Y los hombres suelen decir, yo me he follado a tantas, ¿no? Fijaros que no se suele decir yo he follado con, sino que dicen yo me he follado a, ¿eh? Como si fuera ahí una especie de, ¿no? Sujeto, objeto ahí subalterno con los que hacemos determinadas cosas, ¿no? Y la necesidad, por lo tanto, de contarlo, lo que hoy decía
Miguel en su intervención, ¿no? Esa necesidad de permanente demostración. Y ahora, claro, tenemos otro espacio, redes sociales, los móviles, internet, donde permanentemente estamos viendo cómo vuelve a reproducirse lo de siempre. Lo explicaba muy bien esta mañana Miguel Lorente, ¿no? Esa necesidad de los hombres de demostrar la virilidad, demostrarla ante los iguales, ostentarla en público, y esa situación de permanente precariedad de la que no nos damos cuenta los hombres, o muchos hombres no se dan cuenta de lo jodido que es eso, ¿no? Tener que estar toda la vida demostrando que eres un hombre de verdad, a cuántas tías te has follado y cuántas erecciones tienes al día, ¿no? En ese contexto, como antes decía, las mujeres y lo femenino habéis sido siempre lo otro, lo que ha estado en los márgenes, ¿no? Decía Virginia Woolf, las mujeres forman una especie de sociedad que ella llamaba la sociedad de las de afuera, porque claro, las mujeres no podían entrar en las universidades, no podían entrar en determinados espacios, no tenían acceso al voto, no tenían voz, ¿no?, en el espacio público, ¿no? ¿Y dónde han estado las mujeres y lo femenino? Pues las mujeres y lo femenino han estado, pues, en esos espacios que os pongo ahí, ¿no? Los espacios privados, los trabajos reproductivos y de cuidado, los vínculos relacionales, las emociones y, por supuesto, sin voz ni autoridad. El silencio de las mujeres ha sido uno de los ejes clave del patriarcado. Por eso yo creo que ahora, cuando muchas mujeres toman la voz y dicen se acabó, hay tantos hombres que ven su estatus en peligro, porque hemos estado acostumbrados a que ellas estaban en silencio. Y si hablaban, su voz no tenía el mismo valor, no tenía el mismo prestigio, no tenía la misma autoridad que la que tenía un hombre, ¿no? Fijaros cómo, y esto es muy importante desde el punto de vista económico, cómo hoy por hoy los trabajos que nuestra sociedad sigue vinculando a todo eso son justamente los trabajos menos reconocidos socialmente, los peor pagados, los más precarios, los que nadie, me imagino, de los que estáis aquí, se plantea como un futuro hipotético, ¿no?, de horizonte de prestigio, de ganar dinero, de ser un exitoso profesional. Porque todo eso está absolutamente devaluado. Todo lo que tiene que ver con, justamente, como decíamos al principio, con el cuidado, con la cura, con lo que efectivamente nos define como seres humanos frente a esa fantasía que nos hemos montado los tíos en la cabeza, ¿no? Y todo esto unido a otro elemento clave que no podemos perder de vista. El orden patriarcal y la cultura machista ha considerado a las mujeres siempre permanentemente disponibles para satisfacer nuestras necesidades de cuidado, domésticas, sexuales. Y además, junto a eso, las mujeres consideradas como seres intercambiables. Es decir, daba igual fulanita o menganita. Lo importante es yo tener a mi disposición las 24 horas del día. En la prostitución es evidente. No hay otra praxis que evidencie cómo cualquier hombre del planeta tiene a su disposición las 24 horas del día en cualquier lugar del planeta una mujer que pueda atender sus necesidades sexuales a cambio de dinero. ¿No hemos preguntado si eso es un privilegio de los hombres o es una especie de derecho de las mujeres? Porque claro, si lo contemplamos desde la perspectiva del privilegio del hombre, que es lo que yo creo que es, evidentemente los privilegios hay que acabar con ellos, hay que desmontarlos para lograr una sociedad de iguales, ¿no? Y esto ha tenido una incidencia brutal, y la sigue teniendo, en cómo desde la masculinidad hemos entendido los cuerpos de las mujeres. Los cuerpos de las mujeres los hemos encajado siempre en ese esquema de ser cuerpos sometidos y disciplinados. Cuerpos, por supuesto, con los que queríamos, los que podíamos hacer lo que nos diera la gana, pero al mismo tiempo a los que hemos sometido siempre a una regla absolutamente estricta, por ejemplo, de moral. Fijaros cómo en las religiones, en determinadas culturas, son los cuerpos de las mujeres los que plantean determinados dilemas desde el punto de vista de los comportamientos morales. El cuerpo de los hombres no. Desde el punto de vista de la sexualidad, hemos entendido que las mujeres eran seres sin deseos, ¿no?, sin necesidades sexuales, sin autonomía sexual. Ellas estaban allí para satisfacernos a nosotros. Y además en el momento en que nosotros quisiéramos disponer de ellas, ¿no? Y todo ello sometido a una disciplina, ¿no? De tal manera que cuando una mujer se sale de esa disciplina, es muy frecuente
que el hombre que tiene al lado reaccione con ese ejercicio de poder que es la violencia, ¿no? Y ahí yo creo que está una de las claves que nos explican cómo en muchas situaciones de hoy en día la violencia acaba siendo ejercida en el contexto de pareja, porque efectivamente hay una reacción de ese hombre que no quiere renunciar a su posición de poder sobre la mujer, sobre su cuerpo, sobre su disponibilidad, ¿no? Esta idea que a mí me gusta muchísimo, que siempre repito, que es una idea de Rita Segato, ¿no? de esta antropóloga que ha trabajado tantísimo la violencia, que es la idea del hombre como un sujeto depredador, ¿no? Yo creo que esa imagen del depredador lo explica muy bien, ¿no? El sujeto que no tiene ningún reparo moral en explotar el cuerpo de otros, de otras, en valerse como medio del cuerpo de otros y de otras. Esa idea del sujeto depredador se ve clarísimamente en un modelo económico que es el modelo capitalista y en su versión neoliberal más evidente que ninguna otra, donde el sujeto de referencia es, pues eso, el lobo de Wall Street, y donde también con respecto a las mujeres, los sujetos hombres hemos de alguna manera desarrollado esa idea de que ellas son también parte de nuestra propiedad, ¿eh? De la misma manera que hemos ido adquiriendo un determinado patrimonio económico que nos da un determinado estatus, hemos entendido también que los cuerpos, las capacidades de las mujeres, los deseos de las mujeres son de nuestra propiedad. Y hemos desarrollado con respecto a ellas estrategias de propietario, ¿eh? Entonces, fijaros hasta qué punto tenemos metida, ¿no?, en nuestra conciencia individual todo este tipo de construcciones que además insistentemente las vemos repetidas en todos esos imaginarios colectivos, ¿no? Y algo muy importante que nos explica también esa relación tan asimétrica entre hombres y mujeres, ¿no? En este contexto, cómo los hombres, o muchos hombres, una gran mayoría de hombres, consiguen de alguna manera deshumanizar a las mujeres. Y desde ahí, solo desde ahí, yo entiendo que puede más o menos, no sé si decir entenderse, pero sí puede captarse mucho mejor cómo un hombre, por ejemplo, puede tener relaciones sexuales y obtener goce con una mujer que no lo desea. Y con una mujer sobre la que incluso ejerce violencia para obtener satisfacción sexual. Eso solamente es posible si tú al sujeto que tienes al lado lo deshumanizas y le quitas toda categoría moral. Y entonces, por lo tanto, lo tratas como un objeto que no es equivalente a ti. Y por lo tanto, como no es equivalente a ti, como humana, te permites el lujo de hacer con ella las barbaridades que te dé la gana y a posteriori no te sientes responsable. Y te da igual que esa mujer con la que has conseguido un orgasmo, pues sea víctima de trata, esté allí en condiciones absolutamente infrahumanas, ¿no? Y por supuesto, en la mayor parte de los casos, entiendo, no está disfrutando nada, pues haciéndote a ti una felación, ¿eh? Pero nosotros hemos conseguido desvincularnos, ¿no?, de esa conexión con lo humano en nuestra relación con las mujeres. Por lo tanto, a partir de ahí, desde el momento que se produce esa desconexión moral, tú ya puedes ejercer con absoluta libertad pues todo tipo de barbaridades, todo tipo de violencia, incluso internamente justificarlas, ¿no? Esto, insisto, se ve con clarísima rotundidad en el mundo del amor y del sexo, muy especialmente, ¿no? Antes hablábamos de la pornografía y, claro, lo terrible de la pornografía que mayoritariamente se consume en las redes es que mayoritariamente reproduce este modelo del sujeto depredador, las mujeres disponibles, la negación de la autonomía de las mujeres, el no existir ninguna equivalencia de deseo, el hombre como el sujeto dominante, la centralidad de la genitalidad masculina, el hombre normalmente en un grupo, ¿no?, con el que comparte, ¿no?, esa demostración de hombría, esa idea de, que dice Rita Segato, de adueñarte de alguien. La masculinidad como la capacidad de adueñarte de alguien, sentirte dueño de alguien, aunque sea simplemente por un ratito. Entonces, claro, cuando un tío le paga a una prostituta por tener sexo con él, durante ese ratito que está con ella se siente dueño de ella. Y por lo tanto la deshumaniza porque no la está tratando como un ser humano, la está tratando como un objeto de su propiedad. De la misma manera que muchos chicos en sus relaciones personales entienden a la que tienen al lado
no como un sujeto humanizado en el mismo sentido que ellos, sino como una especie de posesión con la cual pueden establecer cualquier tipo de relación dominante, de control, y pueden incluso justificarla, ¿no?, con todas las teorías, ¿no?, del amor romántico, de los celos, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué está pasando, creo yo, en estos últimos años donde estamos asistiendo a un aumento de las agresiones sexuales, de la violencia sexual, incluso entre menores? Evidentemente la pornografía, ¿no?, hay un papel de mala educación evidente, ¿no? Pero yo creo que también esto es respuesta a un momento histórico en el que los hombres estamos perdiendo progresivamente esa capacidad que tenemos de adueñarnos de las mujeres. Gracias a las conquistas del feminismo, de las políticas de igualdad, del avance en derechos, pues resulta que ese espacio de controladores que teníamos cada vez se reduce más, ¿eh? Ya difícilmente, salvo en esas situaciones extremas muy tóxicas, bueno, pues tú puedes plantearte una relación de matrimonio, ¿no?, en los términos, ¿no?, de asimetría, ¿no?, que eran tradicionales, ¿no? En muchas relaciones sexuales, pues evidentemente una mujer que tenga una conciencia de autonomía y de empoderamiento clarísima, pues efectivamente ya no va a entrar por determinadas cosas con el chico que tiene al lado, ¿no? Entonces, frente a esa pérdida de estatus, por así decirlo, yo creo que muchos hombres y muchos chicos siguen encontrando en el espacio de la sexualidad uno de esos pocos espacios donde todavía se sienten con la posibilidad de ser controladores y dominadores. Y como además la pornografía le ofrece el imaginario perfecto para reproducir esos esquemas, pues ya tenemos la suma tremenda y perfecta para las consecuencias que estamos viendo, ¿eh? ¿Por qué está aumentando incluso también el consumo de prostitución entre los jóvenes? Porque evidentemente, como decía antes, en ese espacio de la prostitución, un tío joven se siente dueño y señor de la mujer con la que está, algo que seguramente ya no se va a sentir con la chica con la que está saliendo, con la que ha sido su novia durante una temporada, ¿no? Entonces creo que tenemos un serio problema, muy especialmente los hombres, con cómo entendemos la sexualidad y cómo nos relacionamos afectiva y sexualmente con las mujeres. Es un problema que sufren las mujeres, pero que es un problema de los hombres, ¿no? Lo mismo que la violencia de género en el sentido amplio, ¿no? Es un problema que sufren las mujeres, pero es un problema que tiene que ver con nosotros, ¿no? Y que nos interpela o nos debería interpelar a nosotros. Por eso, claro, es evidente, eso es lo que hay que desmontar, como dice Rita Segato. Es el mandato de masculinidad lo que hay que desmontar. Esto no es una guerra, como el otro día yo oía a este periodista que saltaba en las redes sociales. No es que esto se está convirtiendo en una guerra de mujeres contra hombres, no. Esto no es una guerra de unos contra otros, como si fuera el Far West, no. Esto es una lucha por desmontar ese mandato de masculinidad. Ese es el problema. Como dice Meribert, para mí los hombres no son el enemigo. Ella te lo dice, yo vivo con mi marido, al que quiero muchísimo, y no quiero acabar con él. El problema es la masculinidad que seguimos reproduciendo, yo diría que todos los hombres y buena parte de la sociedad y de las estructuras de esa sociedad. Por lo tanto, ese debería ser un primer argumento para desmontar todos esos prejuicios que por parte de tantos hombres dicen mucho cuidado con el feminismo, las políticas de igualdad. No. Así que, como se ha dicho esta mañana, aquí lo que se trata es de construir otra sociedad donde todos y todas tengamos equivalentes derechos, equivalentes oportunidades, mejores condiciones de bienestar, relaciones mucho más saludables desde el punto de vista afectivo, una sexualidad mucho más gozosa. Pero claro, para eso tenemos que intervenir sobre esa masculinidad, ¿no? Y aquí se mezclan, claro, lo personal y lo político, porque lo personal también es político, como hemos aprendido del feminismo, y a mí me parecen que hay 4 elementos fundamentales que deberían trabajarse en torno a la masculinidad, ¿no? Y que tienen que ver con lo que he dicho antes. Primero, ¿qué pasa con los cuerpos y con las emociones de los hombres? Yo creo que los hombres seguimos teniendo un serio problema en cómo nos enfrentamos a nuestra emocionalidad, cómo la digerimos, cómo la gestionamos, cómo la compartimos, cómo la asumimos, y nos estamos perdiendo un montón de cosas maravillosas, por supuesto. Y también tenemos un serio problema con el cuerpo. Los hombres tenemos serios problemas que tienen que ver con nuestra salud, con la protección de nuestra integridad física.
Y hay muchísimas estadísticas que lo demuestran, ¿no? Los riesgos de determinadas enfermedades, las consecuencias de determinadas actividades de riesgo, ¿no? En nuestra propia salud, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo por ponernos delante del espejo y reconocer que nuestro cuerpo no es el de un superhéroe, sino el de un ser frágil. Y que por lo tanto es un cuerpo que enferma, que necesita cuidado, que necesita autocuidado, ¿no? Y creo que eso nos daría una dimensión completamente distinta de lo humano, ¿no? Tenemos un serio problema, como hemos dicho, con la afectividad y la sexualidad, claro. Hay que desmontar radicalmente esa construcción basada en la idea del adueñamiento, en la idea de la posesión, en la idea de la dependencia y negación de la autonomía de las mujeres, ¿no? Tendríamos que construir eso desde las claves de la interdependencia, la empatía, el reconocimiento del otro, de la otra, ¿no? La corresponsabilidad, claro. ¿Qué pasa con ese espacio privado donde tradicionalmente han sido las mujeres las responsables y donde los hombres nos hemos ido incorporando, pero como eso, a poquito, ¿no? A pequeñas, ¿no? A pequeñas dosis, ¿no? Y esa idea, ¿no? De que vamos ayudando, ¿no? A las mujeres, ¿no? Ese verbo tremendo, ¿no? Del ayudar a... Pero evidentemente estamos muy lejos de un sistema corresponsable. Y para que tengamos un sistema corresponsable, no solamente necesitamos hombres más implicados en lo privado, sino que también necesitamos, por ejemplo, un modelo laboral que facilite que estemos en lo privado. Necesitamos también un modelo de empresa donde se valore también de manera prioritaria qué pasa con la vida privada, doméstica, familiar de sus trabajadores y sus trabajadoras. Y eso supone darle totalmente la vuelta al modelo, ¿no? Y situar incluso por delante de una hipotética productividad, ¿qué ocurre con esa dimensión absolutamente vital de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Esto nos lleva al siguiente elemento, claro, los cuidados. Los cuidados en el sentido más amplio del término. Tenemos un modelo político, económico, constitucional que no incorpora los cuidados. Eso era algo que estaba en lo privado, en lo femenino, de las mujeres. Eso nunca ha tenido centralidad política. No existe en las constituciones un derecho al cuidado o un derecho deber de cuidar. No existe una responsabilidad de los poderes públicos en garantizar servicios públicos facilitadores de los cuidados. Yo creo que esa es la gran revolución del siglo XXI. Cómo gestionamos los cuidados en unas sociedades, por ejemplo, cada vez más envejecidas y donde cada vez vamos a vivir más años, pero con más necesidad de cuidado. ¿Quién va a cuidar a tantísima persona mayor? Porque eso tradicionalmente lo han hecho las mujeres de la familia, claro. Entonces, claro, mucho cuidado cuando se nos lanzan propuestas políticas que consisten en adelgazar el Estado social, reducir el gasto social, reducir las políticas públicas, porque eso es contribuir a la desigualdad. Que no nos vendan la moto. Mucho cuidado cuando nos dicen que van a reformar los impuestos para que paguemos menos. Bueno, vamos a ver de qué manera pagamos menos impuestos, porque es que resulta que todos esos servicios públicos se sustentan gracias a la eficacia redistributiva de los impuestos. Otra cosa es que podamos discutir la justicia o injusticia del sistema, pero lo que no tiene ningún sentido es lanzarnos la propuesta de que reduciendo impuestos vamos a seguir manteniendo un determinado nivel de políticas sociales. Eso no hay quien se lo crea. Entonces, mucho cuidado, porque cuando somos electores y electoras y vamos a poner nuestro voto en la urna, tendríamos que ser lo suficientemente responsables para, si estamos comprometidos con la igualdad, saber qué es lo que estamos respaldando, qué es lo que estamos dejando de apoyar. Y todo esto se englobaría con esa idea que yo antes decía fundamental, los vínculos relacionales. Yo creo que tenemos que cambiar completamente el paradigma de lo humano y centrarnos en un concepto que también ha trabajado mucho el feminismo, que es el concepto de la autonomía relacional. Somos autónomos y autónomas, pero siempre en relación con otros y con otras. No somos islas ahí desiertas, ¿no? No vivimos en islas desiertas flotando en mitad del océano, no. Estamos permanentemente en interrelación. Y somos autónomos en esos contextos de relación. Los conceptos que pongo aquí serían los que englobarían el horizonte hacia el cual tenemos que seguir trabajando. Ese horizonte pasa por construir una democracia paritaria. Una democracia paritaria no es solamente
aquella que tenga un gobierno, un parlamento, mitad hombres, mitad mujeres, o que tenga un tribunal constitucional con una composición paritaria de magistrados y magistradas. Eso también es la democracia paritaria. Pero yo creo que hay que ir más allá de eso y plantearnos que una democracia paritaria es justamente aquella que incorpora a la centralidad de lo político todos aquellos espacios, necesidades, trabajos, problemas, vivencias que nuestro modelo masculinizado no tuvo presente nunca. Y que eso se convierta en prioritario en la agenda política. Y que hagan una interpretación de la Constitución y de las leyes favorable a esa paridad en todos los aspectos de nuestra vida. Segundo elemento, lo apuntaba al principio, la ética del cuidado y la no violencia. Eso que parece como un horizonte muy utópico, muy moralista, yo creo que podríamos llevarlo al día a día, ¿no?, de nuestra dimensión personal, ¿no? Tenemos que convertirnos en personas cuidadosas. Convertirte en una persona cuidadosa significa que tratas al que tienes al lado desde la empatía, desde el reconocimiento, no desde la tolerancia, sino desde el reconocimiento, que eres capaz de ponerte en su lugar, que eres capaz de establecer una conversación de igual a igual, que eres capaz de renunciar a parte de tu tiempo personal para compartirlo con una necesidad que pueda tener el que tienes al lado. Esa idea del cuidado deberíamos trasladarla a cualquier ámbito de nuestra vida. Vivimos en un mundo absolutamente lleno de malos tratos en muchísimos ámbitos. Las administraciones nos maltratan permanentemente. Como ciudadanos y ciudadanas, muchas veces, supongo que lo compartiréis conmigo, yo me he sentido maltratado por una administración. Yo me he sentido también maltratado cuando tengo que relacionarme a veces con un poder público. Yo me siento maltratado a veces en mi ciudad porque es una ciudad que no está hecha a medida de lo humano, donde hay personas que tienen o una dependencia o una discapacidad o una determinada edad que no pueden pasear tranquilamente por determinados espacios urbanos, donde no se están construyendo y se están dando soluciones arquitectónicas para problemas de la vivienda de determinados sectores de la población mucho más vulnerables. Las ciudades, por lo tanto, también tienen que incorporar la lógica del cuidado. Esa es una auténtica revolución. Claro, porque es darle la vuelta a los esquemas de valor que tendríamos que introducir en lo político, en lo empresarial, en lo económico y en nuestras propias vidas, ¿no? Y la idea sería conseguir eso que Marcela Lagarde llama una sociedad de equivalentes. Ella no utiliza ni siquiera el término igualdad, habla de la equivalencia, es decir, que mujeres y hombres seamos equivalentes, que tengamos el mismo valor en cuanto a seres humanos, el mismo estatus. No que las mujeres os tengáis que convertir en hombres, no que tengáis que asimilaros al modelo ya establecido por nosotros, sino que construyamos conjuntamente otro modelo en el cual seamos equivalentes y desde ese punto de vista absolutamente intercambiables, porque desde ese punto de vista el género no será un motivo de distinción discriminatoria. Ese sería el horizonte, ¿no?, a conseguir, ¿no? Entonces yo creo que, por eso decía al principio, creo que tenemos que pensar menos en castigar, en sancionar, como yo decía al principio, en el derecho penal, y más tenemos que pensar en la emancipación, ¿no? ¿Cómo podemos emanciparnos, mujeres, pero también hombres, de ese mundo machista, de esa cultura patriarcal, de ese modelo productivo absolutamente salvaje, que no es nada cuidadoso con nuestros tiempos, con nuestras vidas? ¿Dónde está ahí la idea de la emancipación, no? Se ha dicho muchísimo a lo largo de esta mañana, la educación, claro. La educación es clave, más y mejor coeducación, con todo eso que hemos dicho ya, ¿no? La educación que tiene que ver con las emociones, con los cuerpos, con los cuidados, con la no violencia y algo muy importante que no se ha dicho tan expresamente, la educación crítica en el lenguaje audiovisual. Es importantísimo que ante unas generaciones que ya nacen vinculadas a las pantallas, introduzcamos en el terreno educativo un uso responsable y crítico del lenguaje que están permanentemente viendo en esas pantallas. Lo que no puede ser es que sigamos anclados en unos esquemas casi decimonónicos del lenguaje y de la comunicación, como apuntábamos antes con nuestra compañera periodista, ¿no? Cambiar los imaginarios colectivos. Eso es lo que hace la cultura, fundamentalmente. Cambiar los imaginarios colectivos.
que tengamos la capacidad de imaginarnos, pues eso, que una mujer puede ser astronauta, pero también que un hombre puede ser profesor de educación infantil. Esa sería una verdadera transformación de los imaginarios colectivos. Como también vemos en lo colectivo y en la cultura el amor, el sexo, las relaciones, el papel de los creadores y de las creadoras es fundamental, ¿no? Y también la responsabilidad que tienen, ¿no? La formación de todos los operadores, los profesionales con perspectiva de género, lo hemos dicho también esta mañana, muy especialmente pongo ahí los que tienen responsabilidades educativas y los operadores jurídicos, porque claro, nosotros estamos aplicando el derecho, interpretando el derecho, resolviendo conflictos ante los tribunales. Nuestro papel ahí es clave, en cómo asumimos todo esto que estoy planteando, ¿no? Y luego, claro, ¿qué ocurre con los poderes masculinos y masculinizados? El problema del poder no es simplemente que esté ocupado mayoritariamente por hombres, que también, sino que además esos poderes lo que hacen es permanentemente reproducir lógicas masculinas. De tal manera que incluso cuando se incorporan mujeres, continúan reproduciendo lógicas masculinas. Entonces ahí no estamos cambiando la estructura, ¿no? Fijaros que ha salido muchas veces lo de estructural, ¿no? Bueno, pues esta es una cuestión estructural, que tiene que ver con el cambio en cómo entendemos y ejercemos el poder. Y luego, claro, ¿qué pasa con los hombres, no? Yo soy de los que está firmemente convencido de que tenemos que hacer políticas de igualdad dirigidas a hombres, sin que eso suponga reducir ni presupuesto ni centralidad al objetivo fundamental que tiene que ver con las mujeres, lógicamente, ¿no? Que siguen siendo los sujetos discriminados y las víctimas, por supuesto, claro, de la violencia, ¿no? Pero sí que creo que mientras que no empecemos a poner el foco seriamente, rigurosamente, sosteniblemente en qué ocurre con los hombres, difícilmente vamos a cambiar con todo lo que hemos dicho aquí desde esta mañana, con esas políticas preventivas y también con las políticas reeducadoras. A mí me preocupa mucho, para mí el problema no es tanto que un violador o que un machista del tipo que sea esté en la cárcel 14, 12 o 15 años, sino de qué manera sale a los 12, a los 13, a los 15 o a los 10 años. Y qué hemos hecho durante ese periodo que ha estado en prisión para tratar de convertirlo en otro sujeto. Yo creo que eso como sociedad no lo hemos planteado. Y es como que nos quedamos a gusto diciendo, bueno, en la cárcel, cuanto más años, que se pudra en la cárcel, ¿no? Como se decía esta mañana, ¿no? Pero esa no es la clave de nuestra Constitución, cuando hablamos del sistema penitenciario, ¿no? Y luego, claro, ¿y dónde estamos los hombres frente a todo esto que yo acabo de decir, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues yo creo que con respecto a los hombres se me ocurre de manera muy rápida, para ir concluyendo, esas 5 acciones clave en las que tendríamos que ponernos a trabajar ya. Algunos me consta que aquí lo hacen, pero quienes ni siquiera habéis empezado este proceso. Primero, concienciación feminista como punto de partida de aprendizaje y desaprendizaje. Tenemos muchas cosas que aprender, pero también muchas cosas que desaprender. Muchas cosas que desde pequeñitos nos dijeron, si quieres ser un hombre de verdad tienes que hacer esto, esto y esto. Y no puedes hacer esto otro. Bueno, pues resulta que ahora tenemos que darle la vuelta a todo eso. Porque tenemos que desaprender un montón de mandatos que fuimos recibiendo para convertirnos en hombres de verdad. Y eso solamente puede hacerse con rigor y con seriedad desde una conciencia feminista. Todo lo demás, bueno, pues sí, ir a una terapia de un psicólogo, pero solucionar toda una dimensión puramente emocional, pero no política, ¿no? Cuestionar y superar los comportamientos machistas en los espacios cotidianos. Hoy creo que lo hablaba Miguel Lorente, ¿no? ¿Qué pasa en los grupos de WhatsApp, en nuestros entornos de amigos, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros entornos familiares, por supuesto en nuestra relación de pareja? Ahí es donde tenemos que actuar transformando la realidad. No estamos hablando aquí de grandes horizontes políticos, no, estamos hablando de ese día a día donde hay tantas violencias, como también se decía hoy, muy sutiles, muy subliminales, de las que solamente vemos el iceberg, ¿no? La punta del iceberg, pero toda esa especie de machismos cotidianos, ¿no? Que pasan un poco de largo. Ahí es donde tendríamos que empezar a poner la atención. Y sin duda siendo conscientes de que esto va a ser un proceso de aprendizaje, por lo tanto nos vamos a equivocar, vamos a volver a recaer, vamos a tener que reiniciar el disco duro un montón de veces, pero hay que iniciar ese proceso, ¿no? Cuestionar y trabajar por erradicar todas las formas de violencia y explotación de las mujeres, claro. No me cabe en la cabeza que tú puedas plantearte otro modelo de masculinidad si no cuestionas todas esas prácticas que implican controlar y explotar a las mujeres. Yo creo que ahí no podemos tener medias tintas, ¿no?
porque entonces estaríamos permanentemente contradiciéndonos, ¿no? Todas esas prácticas que suponen la posibilidad de adueñarte y de usar a la mujer como un medio y no como un fin, desde nuestra conciencia de hombre igualitario deberíamos tener claro que eso no cabe éticamente en nuestro programa de vida. Romper con los pactos de varones, esto es lo que más nos cuesta, claro, porque significa, como decía Miguel hoy, convertirte en un traidor, claro. Romper con esos grupos, antes veíamos los futbolistas, las federaciones, donde evidentemente tendremos que tener, no sé si llamarlo valentía, o por lo menos sí la honestidad, de ser capaces de marcar límites, de decir hasta aquí hemos llegado, se acabó. El se acabó de los hombres tiene que ver con se acabó estas actitudes machistas, estos comentarios sexistas, este maltrato a mi compañera de trabajo, esta actitud que estoy viendo que estás teniendo con tu pareja delante de mis narices, ¿no? Este comentario que veo en el grupo de WhatsApp de mi clase, ¿no? Donde todos estáis jijijaja con fulanita que tiene la talla 46. Ahí es donde tenemos que romper esos pactos. Y me temo que en la mayor parte de las ocasiones seguimos todavía en un silencio cómodo, cómplice, ¿no? Para no destacarnos, para no romper con el grupo. Y a veces, para conseguir avance, uno tiene que desmarcarse, ¿no? Y os aseguro que uno va rompiendo vínculos, pero va ganando otros muchos, ¿eh? Y va ganando, yo creo que vínculos mucho más positivos, más enriquecedores que aquellos que en algún momento pensamos que eran esenciales, ¿no? Y luego, convertirnos en referentes para otros hombres, pero no en el sentido, podemos decir, heroico del término, sino en el sentido de que es muy importante que los hombres, sobre todo los chicos más jóvenes, los niños incluso, empiecen a ver otro tipo de hombres, que rompan con los esquemas, que sean capaces de tener una coherencia, ¿no?, entre el discurso que sueltan, por ejemplo, en su clase y sus actitudes en el ámbito de las relaciones interpersonales, ¿no? Es muy importante ahí el papel de personajes que tengan una relevancia pública y que puedan apostar clarísimamente por cuestiones de igualdad. Fijaros, con el tema de las futbolistas, la poca presencia que ha habido y lo tímida y lo tardía de, por ejemplo, de hombres en el mundo del fútbol, contados con los dedos de una mano, ¿eh? Entonces, claro, ahí es muy importante que los hombres seamos capaces también de situarnos en esa dimensión pública, no porque queramos tener un protagonismo, sino para que, sobre todo los que están aprendiendo, visualicen otras referencias, ¿no? Creo que es muy importante esa labor, ¿no? Y creo que es muy importante tener en cuenta eso que veis ahí, que no sé si veis la frase, ¿no? Os la leo. El feminismo me ha permitido descubrir las heridas que yo he causado, pero también las que yo he recibido. Esto lo dice un americano que tiene un libro sobre feminismo para hombres. Es decir, yo creo que es muy importante que los hombres empecemos a darnos cuenta cómo también el patriarcado, el machismo, nos jode. Cómo nos niega cantidad de posibilidades, de herramientas que tienen que ver con nuestra dimensión humana, no determinada necesariamente por el sexo. Claro que el patriarcado y el machismo ha convertido a las mujeres en sus víctimas principales. Los hombres no somos víctimas del patriarcado, pero sí que hemos ido asimilando toda una serie de pautas que determinan una serie de comportamientos, de actitudes absolutamente tóxicas para nosotros mismos. Creo que esta es la potencia emancipadora más fuerte y positiva que los hombres de entrada podemos encontrar en el feminismo, ¿no? Para aquellos que no estén muy convencidos de por qué es importante que los hombres nos incorporemos, ¿no? Y finalmente estamos hablando de una utopía de otro proyecto civilizatorio, ¿no? Como decíamos antes, cuando hablamos de esta transformación feminista, estamos hablando de cómo construimos este mundo de otra manera. Cómo incorporamos no solamente a las mujeres en condiciones de equivalencia con los hombres, sino también cómo nos planteamos, vosotras y nosotros, nosotros y vosotras, un pacto, un acuerdo, una conversación, donde situemos como prioritarias justamente las cuestiones que el patriarcado, el machismo colocó en un lugar muy secundario. Y lo hemos dicho antes, ¿no? El cuidado, la interdependencia, los bienes comunes. Fijaros qué importante es hablar de los bienes comunes en este momento de crisis climática, de tantos riesgos para el planeta.
¿Por qué? Porque ese modelo de sujeto masculino ha estado siempre centrado en su propiedad individual, mi bien particular, mi coche, mi apartamento, mi estatus económico, pero no el conjunto de bienes que comparto con el resto de la humanidad, ¿no? Entonces, eso es una transformación absolutamente radical de nuestro entendimiento de lo humano, de nuestro entendimiento de la democracia, de nuestro entendimiento de la civilización, ¿no? Y las claves están en el feminismo. O sea que nada de lo que yo aquí acabo de proponer es que a mí se me haya ocurrido en una noche de insomnio, que va, que va. Basta con leer, escuchar, aprender lo que las teóricas y las activistas feministas llevan diciendo hace 3 siglos. Incorporar todo ese proyecto a nuestro proyecto de una democracia avanzada, ¿no? Y para eso necesitamos más utopía y más imaginación. Parece que la imaginación la hemos desterrado, ¿no? Somos incapaces de imaginar. Entre otras cosas, las pantallitas tienen mucho que ver con eso. La imaginación es fundamental en política porque si no tienes imaginación no puedes proyectarte en un futuro posible. No puedes imaginar otro mundo posible. Entonces hay que recuperar el valor político de la imaginación y hay que recuperar el valor político de la utopía, que siempre identificamos con algo inalcanzable, romántico. No, no, no. La utopía es lo que ha hecho mover la humanidad hacia adelante en términos de derecho. Para una mujer del siglo XVIII era una utopía votar o ser diputada, claro. Y gracias a su lucha y a su activismo, eso llegó a convertirse en un derecho fundamental. Por lo tanto, recuperemos el valor de la utopía, ¿no? Frente a ese orden que decía Miguel Lorente, esa ley, ¿no?, que defendía Donald Trump y tantos similares a él, vamos a darle valor a la imaginación y a la utopía, ¿no? Ahí es donde reside, ¿no?, el proceso emancipador, ¿no? Y esta es una lucha global, sin duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Octavio. No me equivoqué al decir antes que seguro que la ponencia iba a ser emocionante y muy interesante. Yo creo que así ha sido.